Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Alguien dijo por ahí en algún momento que las herramientas del enemigo, la más poderosa de las herramientas que él tiene es el temor, porque el temor paraliza, el temor nos cambia toda la perspectiva, nos cambia la mentalidad, nuestras acciones, la fe. Quiero leerles lo que dice Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Dice que, pero yo he orado, está hablando Jesús, implica que Dios le dio permiso a Satanás para zarandearlos. De lo contrario, no era necesario que Jesús orara para que Pedro mantuviera su fe. Y también quiero que notemos algo. Él habla en plural cuando dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. No está hablando de Pedro, está hablando de él y varias personas. Él habla en una colectividad, pero también habla de manera singular cuando dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Las situaciones pueden pasar colectivamente y la gente puede pasar por muchas cosas y te pueden estar diciendo las cosas. Y en general el diablo lo que trata de hacer colectivamente es generar un caos, porque entre más personas estén pensando lo mismo, pues hay una influencia mayor en cada uno. Pero la fe es una responsabilidad individual. Y cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra del Señor, es una responsabilidad que nosotros tenemos al haber recibido toda la información, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor ha escogido a unos cuantos de nosotros para entregarnos enseñanzas específicas, para ayudarnos y de esa manera que nosotros crezcamos para poder ayudar a otros. Los zarandeos son permitidos para mantener la fe y para desarrollarla, para poder practicar también lo que hemos aprendido. En muchas ocasiones yo personalmente he sentido zarandeos en mi vida. No ha sido algo de un día, sino por días, meses, y aún hay áreas en mi vida donde por años han sido zarandeadas. Sin embargo, yo sigo esperando el desenlace porque hay una fe en mí, y el desenlace que yo espero no es lo que el mundo dice y no es lo que las personas me dicen, es lo que Dios me ha dicho y es lo que yo espero y me ayuda a mantenerme en medio del zarandeo. Las pruebas en el tiempo que sea, puede pasar una hoy, otra después, pero siempre vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay de victoria en victoria, sino vamos de prueba en prueba. Definitivamente primero tiene que haber una prueba para nosotros poder cantar una victoria, porque de lo contrario la victoria sería ¿sobre qué? Hay pruebas que tienen muchas maneras de derribarnos. Nos sentimos desgastados, sin aliento. Vienen momentos de lucha con la fe, incluso podemos estar en el punto de hasta no poder conciliar el sueño porque pensamos que estamos perdiendo todo lo que hemos ganado, pensamos que no tenemos salida, pensamos que no hay forma de solucionar las cosas. Pero la experiencia nos debe enseñar que no importa si no tenemos aliento, si no podemos conciliar el sueño o si nos sentimos temerosos, lo que importa es mantenerse. Fíjate que en la Biblia hay 365 veces en que el Señor dice no temas. Es como si nos regalara para cada día de los 365 días del año esa palabra de recordarnos que no tenemos por qué sentir temor, que no tenemos por qué dejarnos paralizar por las cosas que vivimos, que escuchamos, por las cosas que nos tocan pasar. Cada día vienen los temores, pero la fe hace que a pesar de ellos nos tengamos que mantener. Sentir las emociones no implica que hayas perdido la fe. Las tormentas siempre van a estar ahí. Jesús pasó por muchas de ellas. También estas lo hicieron conmoverse, llorar y hasta sudar gotas de sangre.
Si eso pasaba era porque sus pensamientos lo confrontaban, lo que veía lo pullaba, pero de su boca no salía nada contrario a la verdad de Dios porque él seguía manteniendo la fe. A pesar de su temor de enfrentar la cruz, a pesar de que sus emociones se conmovían, él seguía avanzando y se mantenía en lo que Dios le había dicho. Esa es la verdadera fe. La fe es como lo que dice Mateo 7, 24, 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La palabra es nuestra roca para cimentarnos. Versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Lo que dice que tenemos que poner en práctica son sus palabras. Aunque esté la tormenta, aunque sintamos conmovernos, aunque el panorama no sea tan bueno como nosotros esperamos, aunque la casa, entre comillas, que puede ser tu vida, tu salud, tus finanzas, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, no sé, tus hijos, eso representa la casa, aunque eso pareciera que se va a caer, que no va a mantenerse en pie. Nosotros tenemos que poner en práctica en esos momentos las palabras que Dios nos ha dicho respecto a esas áreas específicas. Hay que decirlas, hay que declararlas. No importa, por encima del temor, por encima de la circunstancia, hay que hacerlo. Hemos oído sus enseñanzas y en los momentos de tormentas en nuestra vida es donde realmente tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros escuchamos. Estos mensajes no es para pasar el tiempo, no es para llenar un espacio. Estos mensajes son para alimentar nuestra fe, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a entender muchas cosas del reino que necesitamos implementarlas aquí en la tierra. Las lluvias pueden estar, las tormentas también. Podemos ver que se derrumba a nuestro alrededor y aunque eso cause temor, lo que hemos oído es lo que tenemos que decir, lo que tenemos que mantener, lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Por encima de los pronósticos, de los diagnósticos y de lo que el mundo entero pueda decir o mostrarnos. Por encima de eso tenemos que creer en esa palabra que Dios ha dicho, porque Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para Él. Yo pensaba en las personas que no tienen lo que nosotros hemos recibido como un privilegio. ¿Qué harán estas personas en medio de las tormentas y del peligro frente a los pronósticos devastadores? Si no han oído la palabra del Señor, ¿cómo están luchando con esas tormentas y ese inminente peligro? Si no con esas tormentas en su interior, si no han podido realmente tener herramientas para defenderse de todo esto. ¿Cómo si el dinero y los vehículos, las propiedades y todo lo terrenal está a punto de perderse? ¿Qué pueden estar sintiendo o haciendo si no tienen firmeza sobre esa roca que dice la palabra? La diferencia entre ellos y nosotros es que hemos recibido la instrucción, hemos escuchado la palabra y aunque estemos zarandeados, tenemos la esperanza de la palabra de poder que puede cambiar cualquier cosa o puede por lo menos ayudarnos a pasar por esas situaciones hacia el otro lado. En Lucas 4:35, el Señor se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús les había dicho a sus discípulos que pasaran al otro lado. Él sabía que venía una tormenta y dormía plácidamente en la popa de la barca, mientras que la tormenta azotaba la barca y ya casi se hundían. Pero él estaba confiado, él no tenía temor. Y si lo hubiera tenido, sencillamente la fe que siempre acompañaba a Jesús, él sabía con certeza que podía dominarlo todo, que podía vencerlo todo. Después de que reprende el viento, les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe?
Y es lo que el Señor nos está preguntando en este día. ¿Por qué tienes tanto miedo frente a esa circunstancia, esa situación que tú estás enfrentando? ¿Por qué no tienes fe? Él no les exhorta por el miedo, les exhorta por la falta de fe. Porque ellos le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos estaban mirando la circunstancia, pero no estaban mirando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que no era la voluntad de Dios que ellos murieran azotados por una tormenta. El problema del miedo no es sentirlo, el problema es que nos paralice y nos desvíe de la palabra que Dios quiere que nosotros practiquemos. Ellos, además de temor, no practicaron lo que habían aprendido, porque ellos llevaban tiempo ya con Jesús, viendo los milagros, las maravillas, los prodigios, escuchando sus enseñanzas. ¿Y qué pasó en ese momento? Quizá Jesús, por instrucción del Padre, los puso en esa barca y les dijo que pasaran al otro lado, porque muchas veces nosotros necesitamos enfrentar las situaciones, las circunstancias, para nosotros realmente darnos cuenta si tenemos fe o no, si podemos practicar o no lo que el Señor nos ha enseñado. Aunque el miedo quiera detenerte, hazlo. Con temor, pero hazlo. Con prevención, pero hazlo. ¿Qué tienes que hacer? Poner tu boca a disposición de Dios, como Jesús lo hacía, para que Él ordene lo que tenga que ordenar en esta tierra, que se detenga, que se vaya, que se elimine, que venga, que se provea, lo que sea que Dios quiera hacer con esa circunstancia, esa respuesta que estás necesitando para salir del temor. Lo que sucede, que no sea por causa tuya, sino por causa del Señor. Nuestra humanidad no detiene la acción del Padre ni su voluntad. Él permite el zarandeo para el entrenamiento de nuestra fe, nuestra posición y de nuestra acción por encima del temor y de lo que el enemigo quiere plantar en nosotros. Levántate y aún con temor, hazlo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva, Señor, a salir del temor, a salir de la angustia, a salir de la preocupación. Hoy, aumentanos la fe, que sea tu fe la que nos mueva los corazones, nos mueva los pensamientos, nos mueva las decisiones, nos mueva esa actitud que necesitamos tener frente a las circunstancias. Hecho está, y tú ya lo has permitido, Señor. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que
creer.